Oli, Hola, yo soy Carlos yo soy Alejandra. y esto es Teatrending. En este caso estamos con Casasola. Quisiera que empezáramos con una breve introducción de qué es exactamente Casasola. Quiero que demos un poquito una expectativa de qué es Casasola, cómo nos recibió, cómo fueron los primeros segundos cuando llegamos al teatro. Ok, Cuéntame tu bueno, expectativa. yo creo que antes de hablar respecto a la expectativa y cómo fue toda la experiencia, es importante recalcar que no somos expertos en teatro, que simplemente somos consumidores y estamos empezando a disfrutar de lo que es la experiencia del teatro. Por eso lo que vamos a decir acá no es desde un punto experto ni desde una crítica, simplemente estamos hablando desde nuestra percepción personal y cómo estamos disfrutando estos momentos de ir a teatro y de vivir, como también salirnos de nuestro Círculo de confort, tal vez. Sí, puede ser esa la palabra. Y también como despejarnos de lo que son las redes, de lo que estamos consumiendo todo el tiempo y como sumergirnos en este mundo que es el teatro. Sí, muy importante que nosotros no estamos haciendo una crítica teatral, no estamos diciendo que está bien, que está mal, sino al contrario estamos dando nuestras opiniones de qué nos gustó, qué de pronto recomendamos, qué expectativas de pronto llegamos a tener, qué experiencias tuvimos, justo con el fin de que nuevas personas hagan lo que estamos haciendo y es salir del círculo de confort y ir a una obra de teatro. Entonces, por lo mismo, a lo largo de los siguientes episodios, vamos a buscar contarles todas estas experiencias y que asimismo, con el tiempo, puedan ir con nosotros, regalar algunas boletas en dado caso, o pues que ustedes por cuenta propia visiten alguno de los teatros a los cuales nosotros ya hemos ido. Es una experiencia que no se pueden saltar, que sí o sí tienen que vivir dentro de lo poco que hemos ido. Ha sido reencontrarnos también con nosotros, tener un espacio de disfrute completamente diferente a lo que vivimos día a día y sumergirnos en este mundo teatral que te saca de tu propia realidad. Claro. Entonces, importante esa introducción y ahora sí, dando inicio a lo que íbamos. Bueno, creo que deberíamos iniciar con todo el tema de la emotividad, porque algo muy importante a tener en cuenta es que a diferencia de otras expectativas que hemos tenido, como verte una serie de Netflix en tu casa o ir al cine, el tema del teatro es una vaina completamente distinta. Entonces, creo que vamos a empezar con qué sensaciones o qué emociones nos dejó esta obra de teatro cuando salimos. Ok, bueno, yo creo que inicialmente para mí fue un poco confuso la obra porque no le encontraba sentido cuando la empecé a ver. O sea, sus primeros minutos fueron como, ¿cuál es el sentido de esto? Claramente, creo que desde el primer momento cuando ingresamos nos decían, luego lo va a entender. Luego vas a ver cómo de qué va. Entonces, por ejemplo, de entrada no nos dieron boleta, pero nos pusieron en la mano un sellito con una carita triste. Y entonces yo dije como, pero ¿por qué una carita triste? Y la chica nos dijo como, luego lo van a entender. Sí, eso es muy curiosa nuestra experiencia, en todo porque ambos somos muy curiosos, somos muy de preguntar las cosas y lo primero que hicimos fue, le pusieron el sello, me pusieron el sello y le dijo, ay, la carita está triste, y yo, pero ¿por qué está triste? Esa fue nuestra primera experiencia al llegar al teatro y la respuesta fue, luego lo van a entender. De igual manera quiero mostrarles algo que conservé por acá en mi billetera y es esto que nos dieron al inicio. Literal no lo daban diciendo, aquí está la pastilla. Y ya, no daban ni explicación ni nada, o sea, simplemente te lo daban y como... Se me hizo espectacular, es un recuerdo hermoso, o sea, no, normalmente uno se queda con una boleta del teatro, de pronto el cine al que vas, el museo al que visitas, etcétera, pero esto se me hace algo muy diferente y dentro tiene otros dos stickers muy bonitos, aunque estoy pensando dónde los voy a dejar, pero los pegamos por aquí en algún lado en algún momento, pero son súper bonitos, está como intencionalmente lleno de tierra para dar una cierta expectativa, una cierta percepción que al final entenderán.
Uy, acabo de tener Una epifanía. ¿Qué epifanía tuviste, mi querida Lea? ¿Sabes qué pasa? O sea, estoy relacionando la tierra con esa tierra de cementerio. Ok, Y puede que me esté adelantando muchas cosas, pero buena expectativa, ya siento que estamos en dando este expectativas. momento, no sé por qué se me vino esa imagen de esa tierra que está en esta pastillita que está aquí en esto. Es como esa tierra, incluso puede que ni siquiera sea tierra, sino se puede relacionar también con la ceniza. Ok, puede que O sea sea, una como ceniza. entre tierra, ceniza, pero lo relaciono como con esa parte del cementerio, Ujú. de la muerte. Entonces, Una algo muy que buena percepción que tal vez no habíamos visto, ¿no? Esto sí, no sé, termina fue siendo algo que un acabo de reaction salir. to, esto termina siendo un reaction to a la larga, pero Sí, sí, claramente eso, de pronto otra perspectiva que no tuvimos en el momento. Volviendo a las sensaciones, emociones. Efectivamente, en mi caso también me dejó un sin sabor de boca por completo, eh, por el tema de que esta es una obra de teatro que tiene muchos picos. Va súper de para arriba, súper de para abajo y en momentos te deja todo súper quieto, súper en silencio, casi a un punto introspectivo. Entonces, emocional y sensacionalmente, esto es como si cogieras un libro completo y te lo hartaras de un momento a otro y te llenaras de información en la cabeza de manera muy abrupta y tuvieras que empezar a digerirla. Incluso sí. hasta este punto aún estamos Ajá. digiriendo ciertas cosas, a pesar Bastante. de que fuimos a la obra de teatro ayer. Este es el punto en el que aún seguimos digiriendo cosas que ocurrieron a los 10 minutos de salir, estamos Sí, digiriendo cosas, a la hora de salir estamos digiriendo cosas, cada uno en sus casas estaba digiriendo cosas y ahorita mientras estamos haciendo esta, este pequeño fragmento de video, pues van también surgiendo estamos. otras, sí. Yo creo que algo importante ahí es lo que yo decía inicialmente, de que o sea, cuando inició yo no entendía y hubo muchos momentos donde me perdí, Uh-huh. sentía que no sabía cuál era el fondo, pero cuando salimos y empezamos a hablar y hacer como una recapitulación de todo lo que habíamos visto, empezamos a encontrarle el sentido a tantas cosas y, Totalmente. uy, fue como un despertar, Claro, como, no sé, se sintió encontrar esos detallitos de encontrarle el sentido de uh-huh. por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Eso fue No, es espectacular. Creo que esa sensación de satisfacción con una obra tan densa en cuanto al tema el de contenido. conocimiento, del contenido, la estructura, lo que decíamos, al final lo vas a entender. No lo entiendes al principio eres un espectador en un show que parece que está dando risa, que te sientes ahí porque realmente interactúan contigo los actores. Total. ¿Cómo está Rock al Parque? Que tienen que ver tus risas, tienen que ver lo que dices, lo que hablas, lo que ellos dicen en la puesta en escena. Entonces, desde el principio eres parte de la escenografía, desde el principio eres parte de la obra, cosa que te van quitando con el tiempo. Entonces es algo que también deberíamos resaltar muchísimo. Tal vez por eso también queda esa sensación como de vacío, porque eras parte de algo y luego no eres parte de nada y luego vuelves a digerir conocimiento. Pero realmente una obra súper densa. Yo siento que hay algo muy especial en específico de esta obra, es esa interacción que tenían los personajes con el público. O sea, el público era parte de la obra. Uh-huh. Sin el público, la obra no hubiese sido lo mismo. Sí, no hubiera tenido ningún Entonces, sentido. no, nos hacían gritar, nos hicieron contestar preguntas, como que esa interacción hacía que la obra se sintiera también más genuina y tú hicieras parte del mundo en el que ellos estaban interpretando y que fuésemos parte de todo eso. Sí, claro, a la Entonces, larga tú eso, eras una eras un silla más. personaje más, ni siquiera una silla, sino tú eras un Sí. personaje más de toda la obra que se estaba Uh-huh. desarrollando. Yo creo que eso es muy valioso, el poder y también que el público te pueda responder como tú estás esperando, porque Claro. cada público es completamente diferente. Entonces supongo que también
dentro de cada una de las presentaciones que ellos han tenido, va a ser una experiencia diferente, Claro que sí. porque no todos van a responder lo mismo de, no sé, que se hizo en el año 1993. Hay quienes saben, hay quienes no, y bueno, ya más adelante vamos dando como Sí, creo que una abrebocas más de para eso. ir hablando mientras vamos mostrando los clips, dentro de las preguntas que se hacían era, ¿usted sabe qué pasó en el año 1993? Y la interacción literalmente era señalar a cualquier persona del público y preguntarle, ¿usted sabe? ¿Cierto que usted sabe? E interactuar con la persona de cierta manera muy interesante. Eh, y así sucesivamente con todo. Dentro de las puestas iniciales en escena, una luz, poco, una de los actores que estaba ahí, buenas noches, Rock al Parque, dentro de unos pocos días va a estar Rock al Parque. Entonces, justo esa escena de hecho, buenas es este noches, fin Rock de al Parque, semana. estamos en Rock al Parque, sí. Y, buenas noches, Rock al Parque, y todo el mundo entendió de qué iba y todo el mundo reaccionó. Buenas noches. ¡Oh! Entonces, esa clase de cositas que te hacían ser parte de la obra eran muy interesantes. ¿Qué canción necesitan escuchar ahorita? ¿Qué canción necesitan para vivir? Yo siento que son muy valiosas, que Claro. uno, el hecho de estar sumergido en la realidad de ellos, de lo que están interpretando, ser parte de eso, te da a ti un valor también muy especial, como que pasas a otro plano y también como que te conectas de otra forma con la obra a que simplemente los actores estén en sus tablas. Sí, sino que aquí, por ejemplo, los actores estaban rodeados. No, y chocaban la mano, saludaban. Exacto, se besaban, o sea, hubo de todo. Es como, y el hecho de que fuera 360, porque los actores estaban en el medio y alrededor estábamos los espectadores, alias, participantes, personajes secundarios, extras. Yo siento que eso también hacía que uno la obra la viera desde todos los ángulos y no se perdiera absolutamente ningún detalle. Claro, yéndonos de pronto a la escena para dar un poco de contexto mientras mostramos algunas imágenes acá. El escenario era casi una pasarela, no había mucho tamaño, de un lado para el otro con el plástico blanco en el piso, a un lado y al otro estaba el público, y había un videoín en todo el centro, bueno, de hecho 2 videoines que apuntaban para el lado y lado, y mostraban varias cosas de apoyo, y justo algo que quiero resaltar mucho es el cómo estaba tan bien desarrollada y bien ejecutada para que tú como espectador supieras a dónde mirar, en qué momento, a pesar de que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo por parte de los 3 actores principales, por parte de la proyección del video, por todo al mismo tiempo, estaba tan bien ejecutada que sabías a dónde mirar, en qué momento, en qué estar y no estar distraído en ningún momento. Sí, yo creo que ahí el punto focal para precisamente tener ese foco, pero el tema de las luces, o sea, aquí ese foco hacia dónde tenía uno que direccionar la mirada, hacia dónde tenía que estar ese foco de atención, lo direccionaba y lo daban las luces. Las luces eran las que te decían, mira, aquí es donde está pasando la acción, aquí es donde está pasando el drama, aquí es donde está pasando la situación. Entonces ahí es donde tienes que concentrarte y poner, claro, alrededor o en otros espacios estaban pasando también cositas y detallitos, pero no eran tan relevantes como lo que estaba enfocando esa luz. Entonces cada luz también yo siento que también podría ser un personaje. Claro, la luz de alguna manera era un foco de que hay que ver, una personificación más, ni siquiera era parte de la escena, sino un personaje más. Sí. De hecho, hay distintos tipos de luces, distintas tonalidades de luces, habían luces de strobe, luces de colores, y tonos azules, tonos verdes, tonos rojos, tonos blancos, iluminación total del escenario. Entonces era una variante muy grande, y sobre todo creo que valoramos mucho la luz, pero poco se valora los puntos que hay en la oscuridad, que también dan
perspectivas y escenarios muy interesantes. Cuéntame, ¿cuál crees tú que fue el mensaje central de Casasola? Uy, qué complicado. Sabes que no lo había pensado. O sea, como que, Creo que el mensaje central, y pues esto es un spoiler total claramente, el mensaje central es, o sea, que estamos tratando una temática o sea, delicada. yo siento que claramente el tema es algo que decíamos ayer después de salir de la obra. Ujú. Como no te lo está dando tan masticado, Claro, tú no logras identificar cuál es ese punto central y claro. no entiendes cómo decir así abiertamente, no, es que el punto central y toda la obra iba hacia Claro. te daban indicios y te daban, como el tema de la pildorita, que te decían, tú tienes la píldora. Y habían momentos donde, por ejemplo, el personaje estaba cumpliendo años y todos lo trataban, o pues bueno, digamos Sí. que le hablaban como de una forma despectiva, de que no valía la pena, de que era un poco tedioso. Entonces, como que finalmente todos los de el grupo con el que él estaba le daban la pildorita y le decían como, pana, Tómesela. tome. Dentro del videoín, dentro de la proyección que se veía al lado y lado del escenario, habían momentos de absoluta quietud y calma, donde mostraban frases en letras verdes o blancas, donde iban dando ciertos mensajes alusivos para que te fueras orientando de qué iba el tema. Esto era muy interesante porque era básicamente como estar en medio de un juego tipo Matrix. De hecho, creo que por eso se escogió el color de la tipografía, justo para dar un desarrollo de cuál es el contexto que se tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Acá esto es una obra súper salida de contexto porque inicia con una vaina y es súper feliz, súper alegre, súper un magazine, súper tiktokera, súper feliz y muy extrovertida por parte de los tres integrantes o los tres personajes principales de la obra de teatro. Gracias a todos los que hacen posible esto. Recuerden que pueden seguirnos en redes como Gente Anónima y Espectro Doméstico. Esto es Casasola, tenemos la noche tranquila como posiblemente muchos de ustedes. Aquí podemos imaginarlos, sus ojos, sus voces, su risa. Aquí estamos otra vez, sintiéndonos más solos que la casa. Y viene dando un desarrollo en el cual todo el tema se va oscureciendo hasta llegar al tema. Entonces, Sí. como que el cliché es cliché porque funciona. Y lo hablábamos el día de ayer en cuanto al tema de escenografías, colorimetrías, etc. También en el tema de los clichés son clichés. Sin embargo, esta obra tuvo una particularidad y es que no usó ningún cliché para mostrar el tema que estaba tratando, que es un tema extremadamente denso y de tratar con pinzas incluso. Sí, Creo que de hecho, o sea, digamos que un poco la confusión era, o bueno, por lo menos en mi caso, fue que inicialmente yo creí que la obra trataba de lo que es como una crítica al consumo hacia redes sociales, hacia todo ese contenido que estamos consumiendo día a día. Entonces, esa fue mi como primera percepción, sí. inicial. Con respecto a la obra. Yo dije, bueno, va de esto. Pero luego lo que decían, entonces el personaje tenía como un momento de, no de crisis, pero sí donde todos lo empezaban a atacar porque algo hacía mal. Pero que... Oigan. ¡Ey! ¿Tengo que volver a empezar por qué? ¿Por qué? No, ¿qué pasó? Entonces tenían que volver a iniciar como ese show que estaban dando en vivo, pero también en esos momentos le daban un giro, aunque era la misma, digamos, dinámica, le daban un giro a lo que estaban diciendo y lo que estaban contando. Y eso hacía que uno también hiciera como, bueno, ok, me estás dando lo mismo, pero de una forma diferente. Era como, ok, y luego
la obra en efecto y todo como las acciones, el comportamiento de ellos se iba volviendo mucho más turbio, mucho más oscuro. Aquí va a estar yo para acompañarlo, posiblemente en sus peores momentos. Posiblemente en sus peores momentos. Más como que se veían más llevados de alguna forma, incluso hubo un momento donde parecían drogados, como que se habían perdido completamente y ya no eran los niños como felices compartiendo en redes, sino que ya eran gente que estaba bastante drogada y que estaba ya como en un grado más oscuro, o sea, que ya estaban súper mal, ya estaban consumidos con como con lo que llevaban dentro, sí. Bueno, acá yo quiero acotar un tema y es lo que decías del bucle. Entonces, ¿qué pasaba? En este reality show, por así decirlo, que estaban mostrando, decían que se iba a dividir en 3 partes. Y pues eran las mismas 3 partes en todos los momentos. Y las repetían. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando algo malo ocurría con uno de los personajes en específico, que no me recuerdo como el personaje principal, aunque no hay un personaje principal realmente, sino que cada uno tiene su propio impacto. En este personaje principal se equivocaba y todo el mundo como que discutía y como que se enojaba con él, pero nadie interactuaba con él propiamente. A pesar de que él se disculpaba, trataba de hablar con ellos, etc., ellos no interactuaban. Incluso hasta un punto que me pareció espectacular, que alguien del staff entra y dice como, no, la cagó, volvamos desde Buenos Días Rock al Parque. O sea, literal desde el inicio de toda la obra. Entonces era algo muy chévere porque una de las conclusiones a las que llegamos, que no sabemos si es acertada o no, es que toda esta obra ocurre dentro de la propia mente. Y algo de lo que acotaba el día de ayer cuando recién salimos y empezamos a digerir todo esto, era que muchas veces eso ocurre en nuestra mente. Volvemos a ciertas situaciones o ciertos lugares de frustración, de dolor o incluso de felicidad y los repasamos, buscamos un final alternativo, buscamos cambiarle cierta cosita que hubiera pasado si hubiera dicho tal cosa en una discusión, que hubiera pasado si hubiera actuado de tal manera en esta situación. Entonces, como que eso es una de las cosas que me parece muy relevante, muy atractiva y muy interesante, el que si ocurre dentro de la mente y si estamos en algo acertado con esta teoría, pues es muy interesante el ver cómo desarrollar este tema que realmente nos ocurre a todos en nuestra mente cuando recapitulamos sobre algo. Vamos con los personajes. Los personajes. Y yo creo que aquí el desarrollo de personaje fue bien interesante. Demasiado. Normalmente cuando uno ve en cine una película, el desarrollo de un personaje va desde lo más abajo y va creciendo y va siendo el héroe y termina siendo lo máximo. En este caso fue todo lo opuesto. El personaje estaba súper bien animado, o sea, tenía una actitud positiva y nice, o sea, el tipo entró con toda. Pero después, a medida de que iba como esos cortes en esos bucles, ahí era donde el personaje más caía. Y iba cayendo al punto de quedar en el hondo, en el hoyo más profundo de lo que uno puede llegar a sentir, y lo relaciono mucho con la depresión, porque cuando nosotros sentimos y estamos en un estado de depresión, podemos estar así, bien y como que nice, pero cuando ya empezamos a sentir a vivirla. Sí, a vivirla y sentirla, porque yo creo que son las dos cosas. Sí. Cuando uno empieza a sentir eso y a vivirla, uno empieza a caer y cada día más y más está más abajo. Y salir de ahí es difícil, no es nada fácil. Y pues finalmente si uno no tiene como un trabajo en uno, claro, un trabajo personal, nunca va a salir de ahí. Pero el personaje sí tuvo esa construcción y esa evolución, solo que no fue hacia arriba, sino que en este caso fue hacia abajo. Incluso creo que también los otros personajes, tienen una evolución, un desarrollo bastante interesante. Solo que
fue un poco confuso, ¿no? Como que, o para Claro. mí fue un poco confuso porque inicialmente también ellos estaban súper alegres, súper Claro, también es nice. un desarrollo hacia la oscuridad de alguna Exacto, manera. De sí, hecho, se va mucho hacia ese lado. incluso la vestimenta misma de los personajes, al principio están con camiseta blanca y los dos personajes cambian a camiseta negra en un punto que me parece espectacular el tema de no tener que interrumpir la obra, no ir tras bambalinas, sino esa parte de No, todo el el espectáculo, mismo staff entraba, los cambiaba, que ellos también venían siendo parte de del la show, obra, o sea, sí, todo eso totalmente. iba siendo parte de la obra y Totalmente todo. estaba pensado para. Y yo siento que en el momento que ellos cambian de vestuario, que es algo que por lo menos yo no me di cuenta hasta el momento previo que hablamos, de que estos personajes ya no estaban. Sí, muy Ya no eran posiblemente parte sea un recuerdo de. exacto, ya no eran parte de, y ahí fue cuando ellos estaban mucho más locos, Sí. sí, como que Sí, la actuación estaba muy ya, en contra del otro personaje, ¿no? Muy sí, atacarlo. ajá, ya era como que se sumergían en su locura y ahí era cuando yo decía que parecían drogados, que ya estaban como en otro nivel de conciencia. Entonces eso ahí ya era como, wow, pero digamos que el hecho de pensar en que estos personajes ya no estaban, que ya no, de hecho hubo momentos donde mostraban que un personaje estaba teniendo un ataque de convulsión y estaba siendo como señalado también por las luces y que hacía que el efecto de convulsión fuese mucho más dramática, eso después lo relacionamos con la muerte de este personaje, que pudo ser una muerte real, solo que aquí estaba siendo representada por el mismo personaje, pero a través de la cabeza del actor principal, del personaje principal. Sí, tal vez creo que está lleno de muchas analogías y simbolismos de esa escena. Hay que resaltar especialmente el tema del estrobe, del movimiento de las luces, específicamente para este tema de la convulsión, espectacular. La actuación, espectacular claramente. Y algo que quiero resaltar fue que habían muchos momentos de baile que incluso parecían no tener nada que ver con la situación, pero todos estaban desarrollando justamente esta historia y haciendo este descenso hacia la locura de alguna manera. Total. Algo va a resaltar espectacularmente es que normalmente el desarrollo de personajes es muy difícil de llevar, demasiado difícil de llevar, incluso en series tan aclamadas como por ejemplo Breaking Bad y todo el cambio de Walter White hasta Heisenberg. No se hace en un capítulo, no se hace en 2 horas, no se hace incluso eso es en temporadas. Sí, incluso tú nunca, no alcanzas a ver el cambio de temporada a otra, sino en mitad de una temporada empiezas a ver cómo va cambiando de actitudes, cómo se va sintiendo este narcotraficante a este gran nivel con la metanfetamina azul. Y acá este desarrollo de personaje lo logran hacer en menos de 2 horas. Es que es así, o sea, el cambio de personaje es brutal. Es absurdo porque no te da el momento de pensar, uy, es que este empezó súper bien, sino que realmente es cuando ya tú empiezas a analizar y a darte cuenta de, venga, ¿qué pasó con este pelado que estaba súper bien y terminó hecho mierdis? Entonces, sí, ahí ese desarrollo estuvo súper bien. Yo siento Muy que igual bien tampoco ejecutado. fue forzado ni nada, sino que cada situación hacía que ese personaje cayera y se sintiera peor en cada situación y en cada momento. Como que todo su entorno, todo lo que él hacía era para que se sintiera peor, como que los audios, la música, la luz, todo hacía que él cada vez, incluso su expresión corporal, o sea, él empezó así y terminó así y se sentía chiquito y se sentía como tímido y como, ay no, como que no, o sea. Espectacular, sobre todo, de hecho, no sé si notaste algo, es que él al inicio es el único que tiene la camisa fajada dentro del pantalón. Todo el resto tenía la camisa por fuera del pantalón y él intencionalmente se la fajaba cuando se le salía en algún momento. Y conforme fue desarrollando, ya se la dejaba por fuera y ya no tenía la camisa fajada, como que ya cambiaba un poquito esta escenografía con algo tan pequeño, pero cambiaba completamente. Y nuevamente lo que tú decías de nada más la expresión corporal del actor, toda esta proxémica, toda esta kinésica de este man, porque
empezaba alguien súper extrovertido, súper feliz, súper bacano, y cada vez como que se iba retrayendo más, como que escondía más los brazos, como que se escondía de los amigos, como que ya no se sentía cómodo en la Sí. situación que estaba pasando. Incluso también él mismo empezó, al inicio lo empezaron a él como a alejar, ¿no? Como, ay, no, espere que estamos acá entre nosotros hablando, Sí. tú la cagaste, quédate ahí. Ya después él mismo era quien se alejaba y se ausentaba de los demás, como que le costaba salir y estar con otras personas, que yo siento que eso también es algo que nos pasa mucho a las personas que estamos en situaciones así, que nos cuesta salir de nuestra casa, salir de nuestra cama, que empezamos a preferir estar solos y estar sumergidos en nuestra demencia y como en nuestro malestar. Entonces es como también muestra todo ese reflejo de la soledad, de la depresión, de la angustia, como que ay, no encuentro un lugar para seguro. salir. Sí, Ajá, no, sí. es que creo que todo el que ha padecido depresión sabe lo difícil que puede ser en algunos días salir de la cama. Es el mayor logro de salir de la cama. Si te bañes, no te bañes, trabajes, no trabajes. El solo hecho es salir de la cama, salir de tu zona donde estás medianamente cómodo y seguro, ya es una batalla terrible. Entonces creo que esto lo representa muy bien, la dificultad de socializar con el otro, interactuar, de ser parte de, creo que la representa muy bien. Adicional, algo que sucedió dentro de esta mente, dentro de toda esta obra, los mensajes de cumpleaños. Uy, eso fue súper fuerte. Además, algo que también, esos mensajes eran tan fuertes que te decían como, ay, muchas gracias, pero no me llames, yo te llamo. Pásala delicioso, pero no me invites a tu fiesta. Sí, pero no olvides que no eres el centro del mundo, eres súper ególatra, no qué fastidio tú. eres el que controla todo, recuerda que tú no eres Dios. Ajá. Pero también eso, y lo hablábamos, era como, ¿realmente es así o es como yo lo estoy percibiendo? ¿Me están hablando de esta forma o es como yo me siento, como yo lo recibo? Así me siento yo, porque muchas veces también es eso, ya estamos tan caídos en nuestro estado mental y no nos damos cuenta de cuánto nos quiere nuestro alrededor, nuestro de pronto punto de apoyo, pero todo lo vemos negativo, todo lo vemos malo. Y así nos digan una palabra bonita, nosotros lo escuchamos como, es que no quiere verme, no es que no quiere salir conmigo. Y entonces nos empezamos a encaustrar en nosotros mismos y ahí fue cuando le daban en esas pastillitas y él las miraba y decía como, ¿debería hacerlo? O sea, es momento de ya acabar con esto, no seguir. Es el momento, entonces, súper fuerte eso. Sí, claro, yo creo que lo relaciono mucho ese tema de salir de ahí como de la Matrix, porque eso era como lo presentaban, nuevamente acotando esa idea muy de salir de la realidad, muy de salir como de esa cadena de ratas, como si la única salida fuera el sol. Creo que esa era como la percepción que quería dar de alguna manera todo ese jueguito que hacían, todas esas pausas que hacían para ver la pantalla con letras verdes, incluso cada vez se volvía más denso al punto que al final era una frase que me sonó mucho y era, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un abrazo? O sea, súper denso y es real, muchas veces no abrazamos a los que queremos ni recibimos bien un abrazo. Sí, otra palabra que salía mucho constantemente era, ¿eres feliz? Y es una frase que día a día no la preguntamos, nos preguntan los demás, incluso el ¿cómo estás? Pero nosotros decimos por cortesía bien, pero realmente estamos bien. Eso me parece súper fuerte. Incluso muy suavemente la botaban desde el principio. El personaje principal contaba que tenía un show donde hablaba él y el show se llamaba Realmente Yo. E inmediatamente uno de los otros personajes le preguntaba, ¿y usted alguna vez ha sentido realmente usted? Igual se llamaba Realmente Yo. ¿Y alguna vez ha sentido realmente usted? Esas preguntas como tan filosóficas que nos podemos llegar a hacer, que matan la cabeza cuando les damos 1000 vueltas, creo que es un desarrollo que van haciendo muy paulatinamente, muy botándote pequeñas cositas, pero cada vez como ese descenso hacia ese agujero tan oscuro que puede llegar a ser la depresión. Bueno, vamos con el escenario. ¿A ti qué te gustaría resaltar de la escenografía?
Yo creo que algo importante a mencionar acá es que parte de la escenografía fue una cámara. Esta cámara que ingresó con parte del show que estaban dando ellos inicialmente de hola, somos Pepito Pérez y estás en nuestro canal y estamos en vivo con público por primera vez, no sé qué, pero la cámara, el rol que hizo esa cámara donde te mostraba el detalle y también algo importante ahí es que esa cámara era la que te decía, aparte de la iluminación, dónde tenías que poner el foco de tu vista, dónde tenías que poner esa atención. Entonces te daba y el manejo de cámara de este hombre, o sea, lo máximo. Espectacular. No, perdón, no sé quién fuiste la cámara, cámara lo siento, 1, amigo. pero wow, o sea, por favor. Para darles un poquito de contexto, los videobeams no estaban puestos de manera horizontal como normalmente nosotros los vemos, no sé, en la universidad, en una proyección normal, sino que estaba puesto de forma vertical. Así como nos están viendo. Como nos están viendo en este momento, redes sociales, celular, ¿cierto? Está generado de forma vertical, por lo cual el celular estaba conectado, no sé si a computador o no sé si directamente a los videobeams, entonces estaba proyectando ambos videobeams al mismo tiempo. El celular lo que iba proyectando, o lo que iba grabando, perdón, junto con la lucecita que llevaba, se estaba proyectando en el videobeam al mismo tiempo. Entonces, algo a destacar es que el celular lo cargaba de manera horizontal. Es decir, lo cargaba así, pero la proyección era acá, lo cual significaba que estaba perdiendo 1/3 de imagen por cada lado y él sabía perfectamente en dónde ponchar. El nivel de detalle que tenía, o sea, el hecho de perder estos 2/3 y tener el detalle acá y tener el movimiento, porque además era como si fuese una danza entre los actores y cámara, era sincronizado de una forma perfecta, no sé cuántas veces lo tuvieron que haber ensayado, pero también hubo una parte donde era prácticamente improvisado y el man la dio toda. Él iba, mostraba cada detalle, cada situación, incluso hubo un momento donde estos otros 2 personajes estaban como atacando al personaje principal y lo estaban agarrando de una forma muy cruel y como muy brusca, pero era parte de su psique, ¿no? Entonces el cámara mostraba cómo lo cogían, cómo lo agarraban, cómo le hacían y lo devolvían, y lo devolvían. Espectacular. O sea, eso fue, esos detalles de eso, y que tú puedas verlo, además parte de la escenografía y todo, una línea recta, blanca, no había ningún elemento de utilería aparte de la cámara, vestuario, que solamente hubo, o sea, el vestuario era cambiar de camiseta blanca, camiseta negra. Sí, y era como una sudadera negra con unas rayas blancas, camisa blanca inicialmente, y luego que cambiaron a la camisa negra, los 2 personajes, el principal sí se quedó con la blanca, nunca cambió. De resto, la escenografía estaba limpia. O sea, no tenía absolutamente nada. No había una silla, no había una mesa, no había un florero, nada, no había con lo que ellos pudieran interactuar o que pudieran tener un elemento de, ay, no, sí, una copita. No, o sea, absolutamente nada. Y eso se relaciona, o lo relacionamos mucho con cómo es nuestra cabeza, cómo es nuestra mente en nuestro interior. Literal, es un espacio vacío, negro, pero tenemos nuestros puntos de foco que vienen siendo nuestras luces, nuestras imágenes que se van proyectando, que también ahí las otras eran las pantallas, ¿no? Sí. Que esas pantallas nos daban ese foco también y era como esa cosa que quizás uno puede decir, eso viene del exterior y es lo que está atrayéndome y es lo que donde yo estoy poniendo mi punto de atención. Creo que de la escenografía, en cuanto a vestuario, el tema de la cámara. Acá, otra mención honorífica tiene que ser el manejo de luces. Toda la colorimetría, toda la luz, toda la oscuridad está muy bien planeada, muy bien pensada, y esto no es algo como que puedas sistematizar. ¿Sí? No es como que puedas poner una USB con un programa que te corra las luces, claramente se puede hacer, pero no dan los timings exactos como lo da alguien ejecutando el control de luces todo el tiempo, alguien ejecutando el control de sonido todo el tiempo, que la musicalización. El tema de sonido. No, la musicalización era espectacular. Porque también deliciosa. Claro, ¿no? Y algo a resaltar es
una vaina que yo siempre he dicho que es fácil tomar una canción de internet y usarla en un video como este, pero no es fácil crearte una canción pensada específicamente para un baile, para una obra, para una actuación, que a la larga muy posiblemente esa musicalización no vaya a salir en ningún otro lado, sino en esa obra específica, en ese minuto específico, en las presentaciones que se Y yo hicieron creo que específicas. ahí algo importante es lo que te puede transmitir esa Claro. musicalización, porque en los momentos precisos o donde había drama, donde estaban ellos sumergidos, donde estaba todo esto, esa musicalización hacía que la escena y ese punto fuese mucho más dramático, que uno lo sintiera más. Entonces también como lograr eso tampoco es fácil, encontrar ese punto de apoyo y como de unión entre personaje, cámara, luz, sonido, marica, encontrar esa armonía, muy difícil, o sea, de pero verdad, aquí estuvo perfecto, cada detalle estuvo súper bien cuidado y detallado. Sí, no, se me hace que estaba demasiado bien pensado, o sea, a la larga creo que muy posiblemente no nos dimos cuenta de muchas otras cosas que habían ahí, que tal vez muchos otros participantes de la obra sí se dieron cuenta, y cosas que nosotros vimos, muchos otros no las habrán visto, porque todo estaba tan bien pensado y tan bien detallado que puedes ignorar cosas, como puedes darte cuenta de ciertas cosas e hilar todo lo que pues estamos hablando hasta el momento, que son nuestras conclusiones. Incluso podríamos estar errados. Voy a volver un poquito atrás. La expresión corporal de los actores, de los tres, ellos inician moviendo y dando saltos y como si estuvieran en un calentamiento. Sí, como cuando era uno un calentamiento de gimnasia. Sí, exacto. Ni siquiera de gimnasia, ¿sabes? O sea, bueno, sí puede ser un poco de gimnasia, pero yo no sé si tú has estado en alguna clase de teatro, pero cuando tú estás en cuando tú inicias como ese calentamiento, tú empiezas a hacer movimientos, saltos, como cosas así. Ellos estaban en eso, estaban dando ese calentamiento. Entonces, los hombres, o sea, el movimiento, danzaban, tenían una movilidad corporal y una expresión de su cuerpo maravillosa. Siento que de verdad fenomenal en cuanto a su expresión. A esto iba a que en el escenario, como era 360, ellos podían estar desde la punta más lejana. Nosotros. Ajá. Digamos, en nuestro caso, nosotros estuvimos ubicados como en una esquina. Los actores estaban a este lado y nosotros acá. Claramente ellos estaban más lejos y habían cosas que no podíamos ver. Pero gracias a esas pantallas adicionales nos daban esa visibilidad de qué estaba pasando y nos daban más esos detalles. Y pasaba lo mismo cuando estaban más cerca de nosotros. Teníamos la oportunidad de verlos y visualizarlos aquí y poder sentirlos, pero también si nosotros lo queríamos, teníamos la opción de tener la pantalla. Pero como ellos se fueron distribuyendo a través de todo el escenario, o sea, como aprovecharon el espacio, fue maravilloso. Era una vaina loquísima porque podías ver a uno por acá haciendo un acting y allá por acá dos discutiendo con otra cosa completamente diferente y la cámara haciendo el plano detalle de la discusión que están teniendo, pero no te perdías en ningún momento. Estaban pasando muchas cosas en todos los lados, pero podías estar pendiente de todo sin perderte absolutamente nada. Entonces, muy importante detallar que esto era de estar con los 5 sentidos puestos todo el tiempo, porque lo que decimos, los detalles estaban tan bien pensados que debías estar muy al tanto para al final entender de qué está. Incluir un poco el tema del maquillaje. Creo que también el maquillaje tenía su significado y de hecho al inicio el staff viene a maquillarlos enfrente de uno, les pone como estas marcas muy detalladas que incluso en el póster se ven. Esas marcas. Oye, no recuerdo en este momento. El actor principal también tenía la cinta. Sí, efectivamente también tenía la cinta y las marcas, cosa que la cinta y las marcas las van perdiendo por el sudor y por todo el movimiento que acá. Pero eso no les quita. No les quita Incluso nada. hubo un momento donde uno de los actores hizo un movimiento con la intención de recoger la cintita y ponérsela, pero fue tan genuino, o sea, no se sintió como, ay, no es que voy a recoger la cinta, no, o sea, el tipo hizo un movimiento así y por eso hablo del tema de la expresión corporal,
Y también otra cosa que hablo acá es el tema, bueno, me estoy saltando de tema, ¿no? De maquillaje, pero la improvisación que tenían. Hubo un momento donde sonó una alarma y como que fue el momento perfecto y uno de los actores dijo como, ¡ay, alarma! Pero lo hizo parte de la escena y lo hizo parte de la obra, lo cogió y se apropió y no fue como, hay una distracción, no, sino que el tipo la cogió, la apropió y salió súper bien. Entonces creo que el tema de la improvisación, sí, fenomenal. Total. Creo que muchas cosas incluso pudieron haber pasado accidentalmente en el momento, pero se sentía todo tan genuino y tan bien pensado que no se puede como interpretar como que hubo un accidente. Así lo veo yo. Bueno, otra mención honorífica de tantas que ya he hecho es el tema de el movimiento, los movimientos que hacían. Ellos todo el tiempo estaban descalzos. Entonces, quiero decirles que los movimientos que hacían en ciertas escenas, sobre todo al final, la cantidad de movimiento, la convulsión, los bailes, etc. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me pego en el dedo chiquito y quedo jodido una semana. Esos manes nótese. Estos manes los vi saltar, moverse, girar, pegarle al piso, y no estamos hablando de un piso acolchadito, bonito, pensado para gimnasia, no, estoy hablando de prácticamente asfalto, tierra, piso, con una lona blanca encima y ya. Entonces creo que es una vaina muy bien trabajada. Bueno, volviendo al tema del maquillaje, detallar que al inicio el staff entra y los va maquillando mientras siguen hablando con nosotros como público. Estoy hablando de los primeros 5 minutos. Estas marcas tan características que, como decía, estaban en el póster, que creo que reafirman la teoría que tenemos de que esos actores dentro de la historia que se está contando ya no están vivos todos, cada uno por su lado. Creo que muestra también ese tema de que están muertos de alguna u otra manera y por eso pues este maquillaje. Más allá de eso, no hay mayor cosa de maquillaje, no lo necesitan. No lo necesitan, o sea, cosa de que hay muchas obras donde la escenografía, el vestuario, el maquillaje, etcétera, acá no se necesitaba nada, acá la expresión corporal y la historia estaba tan densa y tan bien contada que no se necesita absolutamente nada más. Normalmente no necesitamos ni que haya una silla ni que haya un florero, o sea, porque está en la mente, porque se les dio la gana de no ponerla, pero no la necesita para contar la historia. Al contrario, todas estas cosas que decimos que pueden existir en cualquier otra obra serían un distractor en esta. Sí, no, aquí yo siento que la ausencia de elementos fue lo que nutrió cada percepción y cada idea que uno iba construyendo de cada momento que iba pasando y de cada personaje y de cada situación. Entonces yo siento que realmente el hecho de que no hubiese ningún elemento fue perfecto, estuvo maravilloso, y siento que, o sea, el hecho de pensar en hacerlo así fue maravilloso, porque es lo que tú dices, si hubiesen puesto algún elemento, una silla, incluso... Se lo cagan. Sí, no, el hecho de que las peleas no necesitaban un florero para pelearnos por el florero, sí, un cuchillo para matar al otro. Sí, no, o sea, las muertes simbólicas, las peleas también simbólicas. Ellos iniciaban peleando por unos audios que se habían perdido, borrado, sí. Que los había borrado el personaje principal, y los otros le estaban diciendo como, marica, es trabajo de mucho tiempo, no sé qué, y él como, pero es que ya no los necesitamos. Y ahí también nos estaban dando un indicio de estos hombres ya no están, estos hombres ya no hacen parte de tu realidad, pues claramente es otra, ya estás en otro mundo y en otro momento sin ellos, porque ellos en este momento son parte de tu imaginación, son parte de lo que está en tu cabeza, sí, pero no están acá. Entonces, de tu duelo incluso. Sí. Listo, vamos a hablar acá del género, que creo que es un tema bastante complicado y delicado. Encasillar a esta obra de teatro, encasillar a cualquier obra de teatro en un género se me hace algo muy complicado, porque por más que existe la dramaturgia, que la ficción, que una vaina, que la otra, siento que es mucho más fácil encasillar una película de cine, una serie, un libro, que encasillar una obra de teatro.
me hace mucho más difícil de ponerla dentro de un género literario, de un género ficticio, etc. Pero tú, ¿a qué género la encasillarías? Uy, yo siento que definitivamente va relacionado con el drama. O sea, uf, o sea, nos da tanto de qué pensar y tanto que sentir Sí, que yo siento y lo llevo hacia el lado del drama. Puede ser drama psicológico, puede ser ok. drama, sí, drama psicológico lo podría llevar hacia ese lado por todo lo que yo creo que ya hemos contado Sí, todo y sí, de qué ya va. estripamos todo. Sí, entonces pues realmente yo lo llevo hacia el drama psicológico. Lo vas para un drama Sí, drama psicológico. psicológico sería. Vale, en mi caso yo lo encasillaría de pronto en un thriller psicológico más, por todo este asunto de que estamos dentro de la mente de. Entonces creo que por eso es como que lo encasillaría ahí. Y de pronto para las personas que hagan esto, que sean un poco más geek como yo, quiero relacionarlo con lo que ocurre, por ejemplo, en Alan Wake 2, que es muy dentro de la mente del autor, mucho dentro de esta ficción realidad que va ocurriendo, pero que a la larga desarrolla algo que sí está pasando dentro de todo el contexto. Uno no sabe si la persona está loca, no está loca, qué está pasando. También por ahí con Sino Sacrifice, que es un trabajo muy bien desarrollado por esta casa de videojuegos donde desarrollan en este caso el tema de la esquizofrenia. Y con la musicalización tratan mucho este tema de las voces que puede Sino estar escuchando durante todo lo que está ocurriendo. Entonces creo que acá también es un meternos dentro de esta psique. Y por último, ya lo nombré en algún momento, muy cercano a la ciencia ficción de la Matrix, del los cerebros en una cubeta, es el libro en el que está inspirado Matrix. Se me hace muy chévere el cómo vamos desarrollando esos espacios de silencio donde estamos hablándole a la Matrix por un segundo, donde nos estamos saliendo de la Matrix, que es salir de la Matrix en resolución de todo lo que hemos venido hablando, termina siendo el. Entonces ese es como el salir de la Matrix de esta situación. Me parece espectacular el cómo lo desarrollan. Por eso yo creo que lo llevo más a un thriller psicológico, para el estar dentro de la mente de la persona, más que de pronto un drama donde estamos viendo, no sé, que se peleó con alguien y luego en el cuarto solo triste está llorando. Y no, de pronto Sí, no es una podría situación tan tener. realista, sino lo estamos mandando más como a la ficción de qué es lo que pasa dentro de la cabeza de cada uno. Y por eso creo que todos nos podemos sentir muy representados al ver esta obra o al ver los pequeños fragmentos que ustedes están viendo a lo largo de todos estos videos que estamos montando. Y es también estado ahí. Y creo que nadie se salva de haber estado ahí. O sea, si no sufres clínicamente depresión, si no sufres de ansiedad, todos hemos sabido lo que es estar solos, todos hemos sabido lo que es no querer salir de la cama, lo que es estar triste. Entonces, creo que es más por ahí, más por ese thriller psicológico de estar inmersos dentro de un mundo que es ficticio, pero a la vez es una representación de la realidad que muchos vivimos dentro de la cabeza. De hecho, algo que decían era parte de lo que usted está viendo aquí es real. Es casi verdad. Es casi verdad. Entonces, sí, va muy relacionado a lo que tú dices. Y sí, digamos que en ese orden de ideas sí se podría hacer un thriller psicológico. Sin embargo, yo siento que es que no sé, o sea, como que estoy en dudas. De aquí para allá, nada, igual, insisto desde el principio, lo dije, es muy difícil encasillar. Muchas obras son difíciles de encasillar, pero esta en específico siento que es muy difícil de encasillar. Tiene tantos matices y tantos giros, marica, sí. En ningún momento te hace sentir que ya te quieres ir, ni está pendiente de qué hora es. O sea, el tiempo se te pasa volando. Entonces, no sé, o sea, yo estoy todavía en dudas si lo catalogo en drama o en un thriller psicológico, o sea, no sé. Va, igual el punto es encasillarlo en algún momento como por hablar del tema. Sin embargo, insisto, no es posible encasillar en ningún lado, creo que realmente nada, porque puede tener muchos matices de muchas cosas muy diferentes. Entonces, creo que espectacular el género que sea, de la larga termina siendo espectacular. Creo que ambos muy felices y yo creo que vamos con nuestras opiniones finales. Cuéntame, ¿qué destacarías como lo más potente o memorable de la obra? ¿Tú qué crees que es? Es que yo siento que
toda la experiencia, cada momento te lleva a sentirte y a pensar en ese momento de realmente estás bien, en qué está pasando contigo, qué es lo que estás trabajando para estar mejor, estás haciendo algo para ti y por ti. Yo creo que todo nos lleva, o sea, toda la obra nos lleva a pensar eso y a sentirnos de esta forma. Entonces yo creo que lo que más resaltaría es ese mensaje final de decir, marica, date un momento para pensar en qué estás haciendo. Incluso tú me decías hoy, como en algún, ¿Realmente tú? realmente eres tú, y yo te dije, Estoy empezando a hacerlo porque he venido haciendo un trabajo Claro. en mi construcción y como también en mi salud mental. Entonces eso es algo importante, y entonces el hecho de estar trabajando en eso también, como que siento que esta obra me llegó en el momento que me tenía que llegar. Si me hubiese llegado antes, no lo hubiera entendido igual. Quizás no lo hubiese entendido igual, o me hubiese sumergido en, marica, sí, la última salida y lo último que queda es no seguir aquí. Ya, esa es la salida de todo esto. Y claro, hoy día siento que no es así, que uno puede seguir y puede avanzar, aunque hayan muchas cosas que detrás, nos estén pasando, pero el hecho de tener algunas herramientas que te ayuden a trabajar en eso, pues es demasiado valioso. El hecho de lo que decíamos también ayer, como la salud mental en Colombia es algo muy complicado porque, bueno, últimamente digamos que ha tenido un poco más visibilidad y también como un trabajo mayor, pero aún sigue siendo como para personas privilegiadas que pueden pagarlo, que pueden tener un acceso, porque incluso en una EPS es muy difícil que te den una cita, que te den, las citas son, incluso no solamente las citas, sino el trabajo que hacen, o sea, sí, incluso llega a ser mediocre. Uy, no, o sea, yo tuve varias sesiones y, sí, o sea, yo creo que salía peor de allá. En vez de tener un trabajo y que me ayudaran, yo salía peor de allá. Entonces siento que el tema central y como todo lo que me deja esta obra es qué estoy haciendo para mí, para no llegar a ese punto final de decir mi vida no va más. Claro, creo que lo más potente o memorable es justamente lo que está ocurriendo acá y lo que espero que esté ocurriendo en cualquier persona que se haya quedado a ver el video más de un minuto. Y es que hay que darle importancia al tema y hay que hablar del tema. Sí, muchas veces van a haber personas que no lo entiendan, o porque no lo han vivido, o porque deciden ignorar lo que viven, que también ocurre mucho. Pero para las personas que somos un poco más sensibles, es importante hacer un trabajo al respecto, trabajo con profesionales, y muchas veces nos va a ocurrir lo que tú nombrabas hace un momento, que incluso a mí me ha pasado, de encontrar psicólogos que no saben lo que están haciendo, no les interesa lo que están haciendo y no llegan a comprender la importancia de lo que están haciendo, ni la importancia del trabajo que tienen, incluso el privilegio que tienen de tener un trabajo, por ejemplo, en una EPS dando atención psicológica, porque hay miles de psicólogos en este país que estoy seguro que están desempleados y diciendo, me tocó ser psicólogo ocasional y trabajar en selección en una empresa porque no pude trabajar en lo clínico, por más que les apasione, por más que les interese ayudar personas. Entonces es una vaina de que por lado y lado no se tiene la importancia, y creo que estamos en un momento histórico, que era algo que te hablaba ayer, así como un momento histórico de rebelión de la esclavitud, así como un momento histórico de darle importancia a los derechos de la mujer, darle importancia a los derechos del trabajador. Estamos en un punto histórico de inflexión en el cual estamos siendo partícipes y tal vez no nos estamos dando cuenta. Es que somos una generación que se está empezando a preocupar por qué pasa en la cabeza, porque estoy teniendo un ataque de ira, porque estoy teniendo un ataque de ansiedad, porque estoy sintiéndome deprimido, porque no me siento feliz, que a la larga el tema de estar scrolleando, de tener las redes sociales, afecta mucho esa percepción de felicidad, ¿no? Porque vemos al tipo con el Lamborghini que sube videos y es multimillonario,
y que solo muestran felicidad, ¿no? En Claro, redes sociales. claro, en Uno redes termina sociales viendo solo, no, la persona feliz, el cuerpo perfecto, la cita Ujú. perfecta, cuando uno no sabe realmente qué está pasando detrás. O sea, nosotros estamos acá en este momento, pero, y jajaja, pero ¿qué pasa detrás? Y Claro. cuando apagamos estas cámaras. Claro, nadie sabe lo que pasa por dentro de todo Claro. el mundo de la persona que se está pasando en la calle. Y de Pero es algo hecho, que no vemos, ¿sí? claro. Y finalmente nos estamos alimentando y estamos consumiendo esa felicidad. Y en el momento que nosotros vemos que no estoy teniendo el mismo carro, que no estoy teniendo los mismos viajes, entonces digo, No no soy estoy exitoso, realizado, no soy feliz. no soy feliz, exacto, entonces como que algo me está haciendo falta, Ujú. ¿qué pasa conmigo? Y ahí empieza también un problema en uno mismo de decir, pucha, la gente avanza, avanza y yo Claro, no, y eso es una vaina terrible. Por ejemplo, compañeros de la universidad que se graduaron con uno tienen mejores cosas, mejores trabajos, o incluso el irse al colegio y ver que tal no estudió y tiene mejores cosas que yo, porque un emprendimiento le salió y está re bien, que a todo el mundo que le esté yendo bien le siga yendo bien y a los que le está yendo mal les vaya bien. Pero es una vaina de que cuando uno se empieza a comparar con los espejos, uno empieza a ver que el otro está mejor que uno, porque esa es la percepción que uno siempre tiene, que todo el mundo está bien menos uno. Empieza a darse unos latigazos todo el tiempo y empieza cada vez a doler un poco más la vida misma. Total. Pero bueno, ¿cuál es tu percepción y cuál es como lo más relevante de la obra? Creo que lo más relevante de la obra es justamente este tema, que hay que darle la importancia al suicidio, hay que darle la importancia a la salud mental, hay que darle la importancia a los que tenemos alrededor que pueden estar pasando un mal momento, a nosotros mismos cuando estamos pasando un mal momento, de no esperar hasta estar en el punto de no poder salir de la cama, sino ir a buscar ayuda profesional, a tener un círculo de apoyo que realmente te apoye, a gente que realmente le importas, darte cuenta de a quién realmente le importas, porque muchas veces la gente de la que nos rodeamos le importamos mucho, se preocupan por nosotros, quieren ayudarnos, pero no saben cómo hacerlo, y la única persona que se encarga de decir, oye, es que necesito que me des un abrazo, necesito que me escuches, necesito que me acompañes, necesito que no me dejes solo, necesito Claro que que te pongas a ver también, una película conmigo y no hablemos de ni mierda. Es uno el único que puede llegar a decir, hey, necesito tu ayuda. sí, yo siento que ahí también es un poco difícil porque en algunas situaciones uno no sabe qué es lo que necesita. Total. O hubo muchos momentos donde yo no sabía ni qué estaba sintiendo, ni qué me estaba pasando en mi cabeza, ni en mi ser, ni en mi alma, y yo no sabía si quería un abrazo, si quería llorar, si quería estar sola, realmente yo no sabía qué era lo que necesitaba. Claro. Entonces, también como que el que tú digas, no es que tienes que hablar y tienes que decir, Claro, no. tú no sabes realmente si todas las personas Necesitan saben hablar y qué es decir. lo que necesitan, ¿sí? Total. Entonces es como también... Total, yendo para allá, creo que es necesario que todo el mundo vaya al psicólogo. Sería lo Todo ideal, el o sea, mundo. es lo Sí. ideal, pero pues seamos realistas. No Sí, no, todo no, el no, mundo no se puede. puede y no todo el mundo tiene la capacidad económica, tiene una buena EPS, Claro. sí, son muchas cosas que... No, obviamente hay muchos factores que aplican, pero en la situación utópica, en un Sí, mundo maravilloso, ajá, uf, todo el mundo debería por ir al favor, psicólogo. les recomiendo, es lo máximo y es lo mejor que pueden hacer por su vida, por ustedes y, marica, incluso por el círculo que los rodea. O sea, cuando tú empiezas a ir a terapia, tu mundo cambia, tu percepción, todo tu ser empieza a tener una transformación y esa transformación es demasiado maravillosa. O sea, de verdad, Sí, les creo recomiendo que no saltarse la terapia. sí, no se trata de la terapia nunca. Y no le tengan miedo también, Sí, porque yo siento, yo fui de las personas que tuvo miedo de estar en terapia. odié los psicólogos, Uy, o sea, yo tuve mi esa época experiencia es donde dura, sí. odié los psicólogos, donde yo no quería hablar, donde me aterraba contar mis cosas, pero hoy día digo, si yo no hubiese contado, si yo no hubiese empezado a hablar con un psicólogo, estaría mal loca. Claro, no, totalmente, totalmente. Creo que muchas veces lo que tú decías, de mucha gente no sabe qué necesita y cómo compartirle a los otros qué necesita, pero eso es un desarrollo de personaje que se hace nada más cuando vas a terapia, Sí, porque total. hay alusión para cualquier persona que se pensando en ir y nunca haya ido,
y es que el psicólogo no es un mecánico que te arregla par tu horquitas y ya vuelves a estar bien, no te da la cura para lo que necesitas, no tiene una pastillita mágica que te cambie lo que tienes, ni tampoco te puede decir, oye, te sientes mal con tu pareja, esto es lo que tienes que hacer. No, sino te da las herramientas que necesitas para llegar a un autoanálisis y poder entender qué necesitas, cómo reaccionas, qué quieres en tu vida, cuál es la manera más sana de reaccionar a todos los estímulos externos que te pasan día a día. Total, en efecto, no es como que te dé una solución a tus problemas y ya todo está nice y ya no vas a tener que preocuparte, ya no vas a estar triste, ya no vas a estar solo. Simplemente lo que tú dices son herramientas las que te facilitan para que tú puedas desarrollar y puedas controlar esos momentos de crisis o esos momentos donde sientes que las cosas no pueden ir bien, que también está, y esto es un cliché, pero está bien sentirse mal, porque, y no tiene uno por qué castigarse por eso. Yo creo que a mí me pasó mucho eso, que yo decía, marica, pero ¿por qué me siento así? Pero no quiero estar así, pero qué mamera yo así, y me daba palo, pero ahorita si quiero llorar, pues marica, lloro, si quiero estar sola, estoy sola, pero también busco espacios donde pueda, exacto, sí, pueda tener un equilibrio y pueda salir de estoy triste, pero ¿qué puedo hacer para salir de esa tristeza? No evitarla. O para llevarla. Exacto, pero no es evitarla, es gestionarla sí, y saber es como cómo... cuando tienes ira, si tienes una ira intensa, no sé, cometes un error y matas a una persona. Si gestionas tus emociones, puedes llevar la ira hasta un punto donde... Qué dramático. Claramente estoy en los casos más extremos, pero en los casos más extremos también te puedes sentir mal y te puedes terminar metiendo un tiro, o sea... Sí. Obviamente, eso es un extremo que espero que nunca llegue para nadie, pero el saber sobrellevar esos picos de emoción, porque todos tenemos picos de emoción, de para arriba con mucha felicidad y de para abajo con mucha tristeza, o sea, todos estamos haciendo el TikTok y todos también estamos en la cama solos tristes. Bueno, respecto a lo que estamos hablando, recuerdo que una vez me sentía muy mal y una persona llegaba a mí y me dijo, pero ¿por qué te sientes mal? Si tienes una buena familia, tienes un buen trabajo, tienes un buen estudio, tienes, y era cierto, claramente, que cuando uno ya está bien lo puede asimilar, pero cuando uno se siente mal no lo puede asimilar. Entonces creo que muchas veces estamos tan hundidos ya en ese punto muy oscuro que ni siquiera podemos ver las cosas que tenemos bien. Recomendación especial, actualmente estoy leyendo un libro que se llama Cómo ser feliz en Alaska. Si alguien lo quiere leer, lo pueden encontrar en el centro, o sea, en un paseíto septimazo, lo van a encontrar en casi todos los vendedores de libros de la calle. Si no quieres ir a una librería, vayan a una librería propiamente, ojalá. Yo no lo hago porque no lo hago porque iniciando la piratería. Pero no saben cómo es de eso. No, volviendo al tema, el centro del libro es ser feliz aunque estés en situaciones muy difíciles. Y muchas veces es un punto muy importante y es, aunque te sientas mal, recuerdas que hay gente a la que no importas, pueden estar para ti. Aunque te sientas mal, hay cosas que están bien en tu vida y puedes recurrir a ellas. Y aunque te sientas mal, hay herramientas que puedes llegar a encontrar en internet, en un psicólogo, de preferencia con un psicólogo profesional, y que encuentres las herramientas para poder pasar ese mal momento y poder ver todo lo que está bien. Entonces, creo que esa es como una de mis últimas reflexiones y ya para cerrar, la conclusión de si esta es una obra de teatro de café o de quinceañera. Ok, yo creo que ahí hay que hacer una aclaración, ¿sí? Como que es una película de café, o bueno, una obra de café. Sí, de café o de quinceañera. Bueno, mención honorífica de un amigo personal, Gianfranco, que tiene esta descripción que yo adopté en mi lenguaje cotidiano. Y es que hay películas que tú puedes sentarte a ver, que llamo películas de quinceañera, que te puedes sentar a ver, distraerte con el celular 2 minutos, volver y todo bien. Sigues entendiendo qué está pasando, qué ocurrió, no te perdiste absolutamente nada importante y puedes seguir con la historia. Incluso hay películas de quinceañera que te puedes quedar dormido, te vuelves a despertar y todo bien. Y se entiende de qué va. Sigues como a la vaina, así que sea que te perdiste fragmentos importantes en el trama, sigues entendiendo de qué va.
Mientras que hay películas, o en este caso, obras de teatro, que te tienes que haber dormido bien, haber ido a hacer ejercicio, pegarte un duchazo con agua fría, tomarte un café y sentarte a poner todos tus 5 sentidos. Focus completo, o sea, donde Si tú parpadeas, pestañees, te perdiste todo. ya, perdiste. Ahí ya no sabes qué va y cuál es el sentido de la obra. Sí. Entonces, en este caso, yo siento que esta es una obra de café. O sea, sí o sí, tú tienes que haber dormido Dormir. bien, bien duchadito, no llegar cafecito. cansado, un cafecito antes, porque te hace pensar. Tú dices como, no, esto está tranqui, esto está nice, esto no tiene mucho contenido, Este brownie no me pegó. pero realmente todo lo que hemos logrado sacar de esta obra ha sido wow. Muy denso. Muy O sea, denso. Y tiene creo que nos un quedamos cortos. trasfondo y Totalmente. puede ser una percepción nuestra, ¿no? También, Sí, porque sí. volvemos a la aclaración, no somos expertos en teatro ni en este mundo, simplemente estamos empezando a descubrir esto, pero lo que hemos descubierto Está ha sido espectacular. maravilloso. O sea, nos ha encantado y ha sido demasiado maravilloso este mundo. Bueno, creo que en unos clips anteriores les contamos un poquito de la experiencia del teatro, lo que nos gusta, no nos gusta, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Yo fui Aleja. Yo fui Carlos. Bye. Chagui.